buenos días, el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por poder cantar a su nombre, por poder reunirnos como iglesia para alabar la grandeza de su misericordia. Y en este momento nos disponemos entonces con toda nuestra atención, con toda la disposición de nuestra mente y corazón, a atender a su palabra. Vamos a introducir nuestro sermón en esta mañana como lo acostumbraban a hacer los puritanos. Los puritanos en sus predicaciones simplemente introducían el sermón con un texto bíblico relacionado a la temática que tratarían a lo largo del tiempo de estudio. Por eso les invito a que antes de entrar en la consideración del texto que vamos a ver hoy, que corresponde a nuestro estudio consecutivo en Santiago, vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer desde los versículos 1 al 8 para introducir nuestra consideración de la palabra del Señor en esta mañana. Dice así, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro y Señor nuestro, gracias te damos en esta hora por el enorme privilegio que tú nos das de tener tu palabra tan cercana a nosotros, tan cercana a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo que somos, a las vidas que llevamos. Gracias te damos, Padre bueno. Podríamos ser muchos de aquellos que nunca han oído tus dichos, que te tienen como extraño, pero tú has querido mostrarnos tu gloria y tu majestad por medio de tu palabra. Amado Rey de Gloria, nuestro ruego en esta hora es que podamos dar la gloria de vida a tu nombre por la muchedumbre de riquezas de sabiduría que nos concedes al acercarnos a tu palabra, y que en esa misma medida nosotros seamos capaces de tomar tu palabra y ponerla por obra de una manera muy sabia, que seamos capaces de atraer la atención a todo aquel que nos ve. Padre bueno, asístenos, edifica tu iglesia en esta hora, edifica, Padre bueno, Iglesia Redención Gratuita en Jesucristo, por la manera en que nos acercamos a tu palabra. Trae a convicción de pecado a todo aquel que en esta mañana nos acompaña y que no te conoce. Señor, glorifica tu nombre en medio de la predicación de tu preciosa palabra. No consideres el medio, Señor, glorifícate a través de las debilidades, carencias del medio que tú has escogido en esta mañana para presentar tu palabra.
Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en el nombre de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El texto que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 4, en resumen, lo que nos muestra es que el resultado de guardar y obedecer los mandamientos del Señor iba a ser una nación sabia que atraería la atención de las demás naciones a su alrededor. De primera mano, los judíos comprendían que una particularidad que los iba a caracterizar a ellos como pueblo de Dios es que debían ser individuos sabios. En comparación con otras personas incrédulas, ellos debían manifestar rasgos claros de ser personas sabias. La sabiduría era una palabra magna entre el pueblo judío. Ellos enarbolaban el hecho de que de su nación había salido el hombre más sabio en la historia de la humanidad, Salomón. Entendían que esa palabra era precisa y necesaria para cada área de la vida. Tenían en muy alta estima el libro de los Proverbios del mismo Salomón, porque Proverbios se constituye en una de las colecciones más sublimes, en donde se halla mucho acerca del tema y donde se habla mucho acerca del tema de la sabiduría. Sin embargo, les invito a que vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago entiende que es necesario mencionar a alguno de estos hermanos judíos que tal vez entre ellos se halle alguien falto de sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago entiende la necesidad de mencionar esto, de mencionar que si hay alguien falto de sabiduría, que se lo pida a Dios. Él entiende la necesidad de mencionar esto porque recuerda que resulta muy fácil ser teórico. A pesar de tener el libro de los Proverbios y obviamente toda la ley del Señor, como lo acabamos de leer en Deuteronomio 4, toda la ley del Señor era capaz de hacer al pueblo muy sabio. A pesar de tener toda la teoría en la mano, resulta muy fácil ser teórico. Y eso nosotros lo sabemos de primera mano, pero es un tanto más complejo practicar todo aquel conocimiento que se tiene, poner en práctica toda la teoría que se pueda tener. Santiago va a hacer mención de esto y él va a ser un tanto más puntual, más adelante en la carta, cuando hable de la fe sin obras. ¿Por qué? Porque es que una fe que obra, una fe que sí obra, es aquella fe que entiende que ha de seguir las instrucciones que Santiago da acá en su carta, en el versículo 5 que acabamos de leer. Lo leo otra vez. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y comenzamos entonces a desglosar este texto. La primera frase que leemos es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esta semana conversaba con alguien y concluíamos en que las pruebas definitivamente son necesarias. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Donde no tuviésemos prueba en medio de nuestro andar, difícilmente creo que le pediríamos al Señor sabiduría. Muy a menudo nosotros no sabíamos que necesitábamos sabiduría hasta el momento en que llegaron nuestras pruebas a nuestras vidas, o que llegaron las pruebas a nuestras vidas. Ya dentro del tiempo de la prueba es que uno se hace consciente
de la necesidad que tiene de suplicarle al Señor por cómo proceder dentro de la prueba. Dentro de la prueba es que debemos nosotros saber si Dios quiere que eliminemos algo por fe de nosotros o quiere que preservemos otro tanto en nosotros. Ser capaces de dilucidar entre esas dos variantes requiere de sabiduría. Ser capaces de tener tal discernimiento requiere sabiduría, porque es especialmente difícil comportarse sabiamente en los tiempos de prueba. Es difícil. Cuando uno es el perjudicado, cuando uno es el agraviado, el insultado, cuando uno es el lastimado, el dañado por las diversas circunstancias, solo la sabiduría de lo alto nos capacitará para entonces poder asumirlas con gozo, como ya lo ha mencionado Santiago en el versículo 2 de este mismo primer capítulo. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios nos va a capacitar para lidiar con las pruebas. La sabiduría del Señor es especial para las pruebas. Para ser capaces de perseverar en medio de las pruebas, mis hermanos, es necesario, es indispensable la sabiduría de parte de Dios. Es indispensable. De hecho, eso va a evidenciar incluso quiénes realmente terminan siendo verdaderos creyentes o no. Acompáñenme a Lucas capítulo 8, versículo 13. En Lucas capítulo 8, versículo 13, el Señor va a interpretar la parábola del sembrador. Él ya les ha dicho unos versículos antes, en Lucas capítulo 8, que hay una semilla que cae sobre una piedra y nacida se seca porque no tenía humedad. Después, cuando el Señor interpreta la parábola y le explica el significado a los discípulos, dice en el versículo 13 lo siguiente: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y ¿en el tiempo de qué? En el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Para un verdadero creyente, las pruebas no van a destruir tu fe. Las pruebas no van a destruir tu fe, al contrario, la van a hacer más fuerte. Y es entonces que por eso puedes tener gozo en medio de las pruebas. Pero tú necesitas sabiduría para comprender este tipo de verdades. Necesitas sabiduría para comprender esa verdad. Mis hermanos, la experiencia nos ha demostrado más de lo que quisiéramos que muchas de las pruebas que atravesamos, en algunas de ellas muchas veces nos sentimos como que ya basta, como que ya queremos abandonar, como esa semilla que acaba de caer sobre la piedra y que está a punto de no ser capaz de continuar creciendo porque no tiene raíces. La verdad es que tú y yo, incluso ese tipo de situaciones son las que nos llevan a pensar muchas veces: ¿y será verdad que yo soy cristiano? Porque es que yo estoy a punto de abandonar. Yo estoy a punto de abandonar y terminar todo esto por mi propio medio. Es allí, mis hermanos, donde es importante reconocer nuestra condición y recordar lo que la Biblia nos habla que debemos hacer. ¿Y qué es eso? Santiago lo dice aquí en el versículo 5 del capítulo 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, esa es la condición en la que puedas hallarte. Si te sientes falta de sabiduría, si parece que quieres abandonarlo todo porque no sabes qué es lo que está sucediendo, pídele a Dios. La condición, falta de sabiduría. ¿Es posible que uno carezca de sabiduría? Por supuesto que sí. Eso se desprende de la fraseología de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría,
Eso es una triste carencia y nos puede llevar a muchísimos enredos, mis hermanos. La falta de sabiduría nos puede llevar a muchos enredos. Y resulta ser peligroso, resulta ser una condición verdaderamente delicada. ¿Podrías tú hallarte rayando en la necedad? Acompáñame a leer otro texto, allí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, al final de las bienaventuranzas, el Señor concluye su sermón del monte con estas preciosas palabras. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. ¿Recuerdas Deuteronomio capítulo 4 que leíamos hace rato? El guardar los mandamientos de Dios, el oír los mandamientos del Señor y ponerlos por obra es lo que haría al pueblo muy sabio. El Señor Jesús está acá repitiendo exactamente lo mismo. Fíjate, dice Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y me gusta la versión de la Biblia de las Américas porque dice, le compararé a un hombre sabio. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escucha los tiempos de prueba para este individuo que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o lo que es lo mismo, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y escucha las pruebas para él, las mismas que lo anterior. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. Mira, mi hermano, es imposible encarar las pruebas en esta vida sin la sabiduría que viene de parte de Dios. Tú la necesitas y debes pedírsela al Señor. Esta sabiduría de parte de Dios tiene una singularidad, una particularidad. Santiago dice acá, o mejor dicho, Santiago no dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, siéntese, comience a reflexionar, inicie un curso de estudios, cómprese los yo no sé cuántos tomos que pueda tener por ahí Deepak Chopra y que le ofrecen una vida más placentera y una paz mental. Santiago no dice nada de eso. Él dice: ve a la fuente eficaz, pídele a Dios. La sabiduría que tiene Santiago en mente es bien particular y singular. Ha de pedírsele a Dios. Y aquí vamos a entrar entonces en el grueso de nuestra consideración en esta mañana. En el momento en que tú y yo solicitamos a Dios sabiduría, mira, mi hermano, eso no funciona como que: Señor, dame sabiduría, y de una vez, toma sabiduría. Un rayo de luz te ilumina y ya, eres sabio. No. Eso no funciona así. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja a través de medios. Él da la sabiduría, eso es cierto. Acompáñame a Proverbios capítulo 2. Por eso lo leíamos en tiempo de cantos. Proverbios capítulo 2, allí en el versículo 6, dice el proverbista que Él es quien da la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es cierto, Él es quien la da, pero tú y yo debemos hacer nuestra parte. Tú y yo tenemos una responsabilidad al momento de solicitar sabiduría al Señor, para que entonces esta pueda llegar a nosotros de manera muy eficaz. Vamos a detenernos un tanto allí y vamos a relacionar este proverbio, este capítulo 2 de Proverbios con Santiago 1, versículo 5. Bien, el cuadro allí es el de un padre hablándole a su hijo, un padre sabio, que le habla a su hijo y que le quiere dar
diversas instrucciones bien puntuales para que él alcance sabiduría. ¿Sí? Y creo que nos vamos a detener en unas 4 acciones que menciona el proverbista acá para que su hijo llegue a ser un individuo sabio. La primera acción que vemos nosotros allí en Proverbios capítulo 2, versículo 1, dice así. Proverbios 2, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar hoy atento tu oído a la sabiduría. Repito, vamos a leerlo otra vez. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es la palabra de Dios lo que puede hacer sabio a cualquier persona. Es la palabra de Dios lo que puede hacer sabio a cualquier persona. Si tú quieres obtener sabiduría, lo primero que debes hacer es prestar atención a la palabra del Señor. Tú debes recibir la palabra del Señor, oírla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla. De otra manera no va a llegar la sabiduría a tu vida. Porque como te dije, Dios no trabaja en un vacío. En la misma medida en que tú estás recibiendo la palabra del Señor, es en esa misma medida que un texto como Salmo 19, versículo 7 cobra sentido en ti. El Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Olvídate de exponerte a la palabra de Dios, olvídate de leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y olvídate que verás cambios en ti. A mí me sorprende un mundo cómo algunas personas son capaces de creer que Dios puede hacer cambios en sus vidas, pero solamente se exponen a la palabra de Dios el tiempo de predicación acá o cuando se manda a leer algún texto bíblico. El resto de la semana no hay ningún acercamiento a la palabra de Dios. Eso es lo que está enseñando este padre acá a su hijo. Hijo mío, recibe las palabras, sí, pero guarda los mandamientos dentro de ti. Es en esa medida en que nosotros comenzamos a recibir la sabiduría que viene de parte de Dios. Esa sería la primera acción. Una segunda acción es inclinar el corazón a la prudencia. La segunda parte del versículo 2 acá de Proverbios 2 dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Para la mentalidad judía, el corazón es lo que para nuestra mentalidad occidental es el razonamiento, el procesamiento de información. ¿Sí? Los judíos relacionaban el corazón con procesar la información. Es por eso que acá en ese texto la prudencia podemos nosotros acertadamente darle el significado de discernimiento. Discernimiento. Entonces, esa acción tiene que ver con que tú vas a tomar tu mente, tú vas a tener una disposición mental para que comiences a incorporar a tus razonamientos, a tu pensamiento, el discernimiento que solo puedes obtener de la palabra de Dios. ¿Complicado el concepto? Déjame ilustrártelo un poquito mejor. La triste realidad es que muchos creyentes que conocen bastante de la palabra de Dios, cuando llegan los momentos de las pruebas, no están entrenados para que su mente utilice el conocimiento que ya tienen. No están entrenados para eso. No estamos acostumbrados a utilizar tal discernimiento. Es necesario que tú y yo hagamos una especie de compromiso con Dios para, mis hermanos, no decir nada, ni buscar nada,
sin que previamente hayamos buscado la dirección divina. Te lo voy a ilustrar con algo que escuché hace mucho tiempo. En algún momento, si conoces al autor Jerry Bridges, parece que en algún momento de su vida Jerry Bridges se vio en una situación poco favorable. Él y dos de sus socios del ministerio parece que habían acordado un trato con algunas personas y cuando se dieron cuenta estaban perdiendo el negocio. Pero se hallaron en la disyuntiva: ¿qué hacemos ahora? ¿Nos retractamos a pesar de lo que ya hemos acordado o dejamos eso así? Bueno, muy sabiamente Jerry Bridges se acordó del Salmo capítulo 15, versículo 4. Si tú te acuerdas de ese salmo es el que dice algo así como bienaventurado el que habita en el monte del Señor, en el monte santo del Señor, ¿sí? Cuando llega al versículo 4 del Salmo 15, dice que ese individuo bienaventurado, o mejor dicho, el que morará en el monte del Señor, ¿sí?, es el que anda en integridad, que hace justicia. Cuando llega al versículo 4, dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Jerry Bridges recordó ese texto y dijo: ven, la Biblia dice esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos comportamos como verdaderos creyentes y seguimos el consejo del Señor? ¿O nos comportamos como incrédulos y nos echamos para atrás? A eso es que me refiero, mi hermano amado, en que es importante que tú inclines tu corazón a la prudencia. Toma tu mente y entrénala para que comience a ser sensible a los dichos del Señor. Pero ya entonces en este nivel tienes que echar mano del nivel anterior. Es imposible llegar a esa conclusión si jamás habías leído el Salmo 15, versículo 4. Una tercera acción, la oración. Una tercera acción es la oración. Proverbios 2, versículo 3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Esa idea del proverbista es consona con Santiago 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En este texto que estamos viendo allí, clamar, dar voces, denota expresar algo con vehemencia, con intensidad. Es que ores, no es que simplemente realices repeticiones simplistas donde no está involucrado tu ser. No, mi hermano, el Señor no ve, no se detiene. Los fariseos parece que estaban acostumbrados a hacer oraciones larguísimas para impresionar, pero eso no impresionaba a Dios. Dios mira lo que está dentro del corazón. Y este punto es interesante acá, porque al día de hoy mucha de nuestra oración se centra en cosas que tienen que ver con nuestra propia comodidad. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.